Y hermanas, continuando nuestras reflexiones, siempre les insisto que nosotros, para ir al cielo, donde estamos llamados, hemos de seguir lo que Dios nos enseña, Dios nos manda. Y Dios nos manda, por una parte, lo que está en la Biblia, sabemos los 10 mandamientos, y todo aquello que está relacionado con Dios. Entonces, vemos que hay en la Biblia un tema que es el culto a Dios. Y en el Éxodo y en muchos sitios del Deuteronomio y toda la Biblia, se insiste en que se adore a Dios, a un solo Dios y nada más. Luego, la vida de Jesucristo aparece también que Él se reúne con gentes y la gente viene donde Cristo y Él obra milagros, hace obras maravillosas, ¿no? Milagro quiere decir maravilloso. Entonces, Él atrae a mucha gente. Pero juntamente con Cristo aparecen también los apóstoles. Cuando San Pablo va a Malta y desemboca ahí, sucede que hace un milagro y la gente de ahí creen que son dioses y por lo tanto vienen incluso a ofrecerles sacrificios. Y ellos dicen, no, nosotros somos hombres también como ustedes, más bien les traemos la doctrina de Jesús, etc. Y enseñan, y recién ellos comprenden, pero les quieren dar un culto como si fueran dioses, y ellos rechazan. También cuando San Pedro cura al paralítico, la gente lo sigue, y entonces San Pedro aclara y dice, y nosotros no lo hemos curado. Quien lo ha curado es el nombre de Jesús. Dijo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y camina. Y camina, y el hombre aquí lo cura. Y cuando la gente se arremolina en torno al paralítico curado y a los apóstoles Pedro y Juan, dice, nosotros no somos dioses, no. Él es Jesús, etc. Y así, en muchos casos, aparece siempre la veneración a la persona que realiza eso. Y a través de los siglos también ha habido esto. Y los primeros vestigios que hay así de santos son los mártires. Los mártires los colocaban, los enterraban en las catacumbas ahí. Y sobre la tumba de los mártires tenían como una base, como protectores, y celebraban la Eucaristía. Por eso, hasta hace poco, hasta el Concilio Vaticano, en todo altar del mundo debería haber la piedra ara. Es decir, que una piedra, o todo el altar tenía que ser, pero al menos un trozo de piedra de mármol con un orificio en el centro, y ahí existir una reliquia de un mártir. Entonces, ¿por qué? Porque era la tradición. Entonces el culto a los mártires, los primeros, el culto ha sido a los mártires. Y después ya ha venido el culto a la Santísima Virgen María. Los primeros siglos del cristianismo no ha habido imágenes. No se podía hacer imagen de Jesucristo, de la Virgen, de nadie, ¿no? Porque tenía la doctrina todavía judía. Después se ha venido ya un culto a imágenes. Y la primera imagen que ha habido ha sido del divino pastor. Jesús, el divino pastor, ¿no? Y lo han considerado como... Y recién, después ya han venido otras imágenes.
llegó un tiempo en que incluso hubo duda del culto a las imágenes y se empezó a destruir las imágenes. Pero después un concilio aprueba y dice, no, el culto que damos a las imágenes no es culto a la imagen materialmente, sino a la persona que representa. La persona que representa es Cristo, la persona que representa es María o algún santo, una persona que ha sido amigo, cumplidor del Evangelio. Esta es un poco la realidad de las imágenes y por lo tanto vemos que el culto que se mantiene ahora es así en esta forma y por eso decimos María, Madre de Dios, y le damos culto a la Virgen María. Y digo esto porque tenemos ahorita el culto a la Virgen María, la Virgen del Carmen, la Inmaculada, la Virgen de Guadalupe, hoy día 12, etc. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque la Virgen María se ha presentado en diversas formas y se da culto a la Virgen María a través de una imagen de la Virgen de Guadalupe, de Chapi, del Carmen, de la Inmaculada, la Virgen de Lourdes, etc. Pero es la misma Virgen en distinto fase o momento. Después, en el catecismo tenemos el culto, decimos yo creo en el credo, creo Jesucristo nació de Santa María Virgen y como tal nosotros la honramos, la María, la Madre de Dios. Es Madre de Dios en el sentido que ya en la Biblia se dice, ¿cómo he merecido yo que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Esto está en la Biblia, en Lucas capítulo 1. Entonces ahí viene que la consideramos así, y por eso ahí mismo, en el mismo capítulo, dice la Virgen María, dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y nosotros lo entendemos que por eso las generaciones futuras han habido culto siempre a la Virgen María. Entonces, esa es un poco la razón. Pero cuando honramos un culto a la Virgen, no es a la misma Virgen María como tal, sino a Dios o a la persona que es la Madre de Dios, como Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, que rueguen, no es diosa, no es otro Dios. Por lo tanto, solamente en ese sentido la consideramos. Así incluso los apóstoles fueron intercesores en un momento determinado y pidieron a Jesús que atendiera. Atiéndela pues, porque está gritando allá, atiéndela. Y Jesús va a decir que venga. O sea, atendió Jesús. También en ese sentido siempre aparece que Jesús y dice incluso cuando cura a otro enfermo, dice, ya tu fe te ha salvado, pero anda y preséntate a los sacerdotes y presenta la ofrenda que Moisés ha ordenado. Entonces, en ese sentido vemos que siempre el culto está relacionado a Dios, pero la Virgen María, por una parte la reconocemos Madre de Dios y como tal un mérito especial, pero como intercesora. Dios te salve, Reina y Madre, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega. No, tú eres Diosa, nos vas a llevar, no. Entonces, esa es un poco la expresión que debemos tener. Y nosotros en el catecismo consideramos a la Virgen María como la Inmaculada Concepción, porque ya en el Evangelio mismo dice, el ángel la llama y le dice, salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia,
en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28. Y ahí dice, ya está llena de gracia, inmaculada. Llena de gracia quiere decir sin pecado. Y entonces aparece siempre la Virgen María en ese aspecto y nosotros la honramos como intercesora, como Madre de Jesús, hasta cierto punto corredentora, que ha colaborado también en la salvación de la humanidad. La consideramos también a la Virgen María como que fue llevada al cielo también. Eso no está en la Biblia, pero aparece, pues, si Jesús sube al cielo, María también sube al cielo porque no ha tenido pecado y su cuerpo no puede corromperse. Esa es un poco la razón, pero es por qué nosotros honramos. A los santos, decimos la comunión de los santos, hemos dicho, porque santos, el título de todos los santos pertenece a todos los miembros de la Iglesia, porque ellos, y sobre todo en el bautismo, que es como la puerta, entran en la Iglesia, son santos. Por eso San Pablo llama y dice, saludos a los santos de Jerusalén. ¿Quiénes eran los santos de Jerusalén? Los bautizados que estaban ahí de la comunidad cristiana de Jerusalén. Y por lo tanto se refiere que se les llama santos porque están en gracia de Dios, están en la unidad de Dios. La comunión de los santos nos dice, comunión de carismas entre todos los santos. Hemos de contagiarnos propiamente. Aquí hay un elemento que nosotros podemos decir, que creemos en las palabras comunión de los santos. Creemos que todos los fieles cristianos, como miembros de un mismo cuerpo, que es la Iglesia, participan de los bienes espirituales. Los santos, los beneméritos, la Virgen María, el mismo Jesucristo y todos los demás santos que se han sacrificado, tienen un fondo, diríamos, de gracias, de intercesión ante Dios. Y los demás dicen, todo ese fondo enriquece, diríamos, o lo aplicamos a todos nosotros, la comunión de los santos. Luego, la expresión comunión de los santos designa las cosas santas y ante todo la Eucaristía, que significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes. En la Eucaristía estamos unidos todos. Después se nos pone, dice, ¿podemos invocar a los santos? Sí, podemos invocar a los santos, pues están íntimamente unidos a Cristo y pueden interceder por nosotros ante el Padre. ¿Qué culto le rendimos a los santos? Le rendimos un culto de veneración, los respetamos. De venerar es simplemente venerar como yo venero la fotografía de mi madre, de mi padre, o como yo venero una bandera del Perú, que es un símbolo de mi patria. En ese sentido yo venero algo. No creo yo de que un trapo o un papel, un cartón va a ser Dios, ni cosa parecida, ni que el monumento tal cual sea pues la patria. Es el símbolo. Nosotros queremos graficarlo en alguna forma, un color, una tela, etcétera, ¿no? Dice, a los santos no les adoramos. No, a los santos no les adoramos, porque el culto de adoración solo se rinde a Dios. Adoramos a Jesucristo porque es Dios hecho hombre. Lo adoramos presente en la Eucaristía. Él ha dicho, cogiendo el pan, dijo, esto es mi cuerpo, este pan lo convierto en mi cuerpo, así como convierto el agua en vino, así también digo. Entonces les dio a los sacerdotes, les dice, hagan esto en conmemoración mía, repitan esto que he hecho, repítanlo también ustedes. Entonces, hermanos, les recomiendo lean el catecismo de la Iglesia Católica, pero el grande, el mayor. Ahí está la explicación mayor y es importante que nosotros nos apeguemos a esto. Esto es para todos los católicos. Ahora, hoy día la Virgen de Guadalupe, pasado mañana San Francisco Solano, el 16
el 15 San Buenaventura, el 16 la Virgen del Carmen, creo que después el 17 también este santo San Camilo de Lelis, creo que es por estos días también, y entonces a eso ustedes lean también eso, ¿ya? Paz y bien, hermanos, ojalá que eso les pueda servir de orientación para nuestra propia vida, pero es el catecismo, yo lo estoy tomando del libro del Catecismo de la Iglesia Católica y del Catecismo de la Iglesia explicado en la diócesis de Abancay, en la diócesis de Yauyos, y a la Iglesia también del Arzobispado de Lima. Paz y bien.